domingos de vacaciones, ¿verdad? Que nos tomamos por una u otra razón, pero gracias al Señor que nos permite estar aquí en este lugar. Quiero invitarles para que entremos a una reflexión de la palabra de Dios, y el día de hoy vamos a entrar en una serie pequeñita, pero no por pequeñita menos importante, menos desafiante para todos nosotros. Vamos a tener una pequeña serie de un mes, de 4 sermones que voy a estar compartiendo, y esta serie se llama Diferentes. Y esta nueva serie de mensajes, sinceramente creo que puede cambiar la manera en que entendemos nuestra fe y la manera en que entendemos nuestra misión en este tiempo. Y durante las próximas 4 semanas vamos a estar respondiendo a una sola pregunta: ¿qué es lo que verdaderamente nos hace diferentes del mundo? Y esta serie pues apareció de una reflexión, de un tiempo de conversación, ¿verdad?, que teníamos mi esposa y yo hace unas cuantas semanas atrás, y conversábamos acerca de esto, de cómo es que realmente deberíamos ser diferentes del mundo. Y es una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda, porque todos sabemos que la Biblia llama al pueblo de Dios a ser diferentes. En varias ocasiones el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Luego el apóstol Pablo complementa la idea y dice: no se amolden a este mundo, sino transfórmense. Y Jesús mismo afirmó a sus discípulos que no somos de este mundo, así como Él tampoco es de este mundo. Así que no hay duda, Dios espera que su pueblo, Dios espera que su gente sea diferente. La verdadera pregunta no es si debemos ser diferentes. La verdadera pregunta, la importante, es en qué consiste esa diferencia. Porque durante muchos años, cuando hablamos de ser diferentes, la conversación casi siempre termina hablando de cosas externas: la forma en que vestimos, la forma en que hablamos, las cosas, los rituales que hacemos, o las cosas que no hacemos, ¿verdad?, y que la demás gente hace. Y aunque muchas de esas prácticas pueden expresar convicciones sinceras, creo que muchas veces hemos confundido el fruto con la raíz. Hemos confundido la evidencia con la esencia. Y cuando esto pasa, corremos un gran peligro. Podemos terminar formando personas que parecen cristianas por fuera, pero que todavía no han sido profundamente transformadas por Cristo en el interior del corazón. Porque Jesús no vino solamente a modificar nuestras conductas, Jesús vino a transformar nuestros corazones. Porque cuando el corazón cambia, la vida completa inevitablemente cambia también. Y esa es la diferencia entre el evangelio de Jesús y la religión. Porque la religión siempre comienza con lo externo, pero el evangelio siempre comienza con el interior de nuestro corazón. Y cuando el interior cambia, el exterior cambia, pero de manera natural. Por eso esta serie no va a ser una conversación sobre las apariencias, va a ser una conversación sobre la transformación. No vamos a hablar primero de las reglas, vamos a hablar del Espíritu Santo formando una comunidad diferente, verdaderamente diferente. Una comunidad que hace visible a Jesús en medio de una cultura que está confundida, que está en tinieblas. Porque la pregunta no es solamente ¿somos diferentes? La pregunta real es: ¿nuestras diferencias hacen visible a Cristo? Antes de leer el texto en el que vamos a basarnos el día de hoy, quiero que pensemos en algo. Quiero poner un pensamiento en tu mente. Cuando una empresa quiere distinguirse de otras, busca aquello que la hace única, que la hace distinta a las demás. Cuando una universidad quiere atraer estudiantes, comunica precisamente aquello que la hace diferente, su valor principal.
Cuando una marca de algún producto quiere permanecer en la mente de las personas, siempre trabaja en aquello que la distingue. Porque la diferencia importa, mis hermanos. Porque la diferencia determina el impacto que hacemos. Ahora, pensemos por un momento en nosotros, en la iglesia. ¿Qué hace diferente a la iglesia? Muchos podríamos responder inmediatamente: nuestra doctrina, nuestra adoración, nuestra forma de vestir, nuestras liturgias, nuestras costumbres. Pero Jesús respondió a esa pregunta de una manera muy diferente, y eso cambia completamente la perspectiva de lo que nosotros buscamos ser. Así que quiero llevarte allí al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos 13 al 16, y ahí vamos a estar basando nuestra primera reflexión de esta serie, que también se llama como la serie, se llama Diferentes, porque ese es el tema que quiero introducir el día de hoy. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Si no traes una Biblia por alguna razón, aquí está apareciendo a mis espaldas, si lo puedes ver, y dice así en el nombre de Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué podrá recobrarlo? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, hagan ustedes que su luz alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por la palabra que vas a hablar a nuestros corazones en este día. Señor, yo te pido que hoy tu palabra nos deje verdaderamente pensando, reflexionando en cuanto a nuestra vida, reflexionando en el afán de buscar la manera de cumplir esta palabra en nuestra vida cotidiana. Es necesario, es importante que cada una de estas palabras las atesoremos en nuestros corazones y que seamos, Señor, inquietados hacia cosas más profundas, más internas del corazón, y no solamente aquellas cosas de apariencia que nos separan del mundo. Hoy nos ponemos en tus manos para que el día de hoy, a lo largo de esta serie, tú trabajes en nuestro corazón a través de tu palabra y nos transformes de verdad como tú lo quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante. Jesús pudo haber dicho muchas otras cosas. Pudo haber dicho: ustedes son muy religiosos, o ustedes son los más preparados, ustedes son los más separados, los más santos. Pero Jesús escogió dos imágenes completamente diferentes. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y hay bastantes cosas muy interesantes que decir al respecto, porque ambas tienen características extraordinarias. Ambas existen para beneficiar a aquello que las rodea. La sal no existe para admirarse a sí misma. Existe para darle sabor a los alimentos. Existe para preservar las cosas, para impedir que la corrupción avance. La luz tampoco existe para contemplarse simplemente. Existe para vencer la oscuridad, para orientar, para mostrar un camino. En otras palabras, Jesús está diciendo algo revolucionario verdaderamente. La diferencia del cristiano nunca fue diseñada para encerrarlo en sí mismo, sino para convertirlo en una bendición para el mundo a su alrededor. Paz de Cristo, hermano. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, nos vamos entendiendo. La diferencia que Dios quiere hacer en nosotros, que Dios quiere ver en nosotros, no es una diferencia que nos beneficia a nosotros únicamente, sino principalmente existe para bendecir a las personas a nuestro alrededor. Es una diferencia que atrae.
Aquí encontramos algo que creo que necesitamos escuchar como iglesia. Muchas veces hemos entendido la diferencia únicamente como una separación y en cierto sentido eso es verdad. Dios nos llama a vivir apartados del pecado. Nos llama a no conformarnos a este mundo. Nos llama a tener una vida santa, y eso es absolutamente correcto y es absolutamente bíblico. Pero el problema aparece cuando nosotros pensamos que la separación es el objetivo final de Dios, y no lo es. La palabra santidad que la Biblia nos enseña tiene un significado compuesto. La palabra santo literalmente en la Biblia significa separado de, para servir a. El problema es que culturalmente nosotros solo nos quedamos con la mitad de la definición. Separado de y ya. Ser santo significa estar aparte. Ser santo significa estar separado. Y eso es verdad, pero es una verdad a medias. La verdad completa es que ser santo es estar separado de, con un objetivo, para servir a. Y ese es el objetivo final. Estar separados es solamente un punto de partida. La meta de Dios nunca fue simplemente tener un pueblo apartado y ya, nada más. Separados del mundo, encerrados en lugares como este, esperando a que el Señor vuelva y nos rescate de este mundo tan malvado. La meta siempre fue tener un pueblo que reflejara su carácter para que otros muchos sean atraídos hacia Él. Amén. ¿Sí se entendió? La meta nunca fue tenernos separados per se. La meta siempre fue separarnos del pecado para que pudiéramos atraer al mundo hacia Dios. Pensemos nuevamente en la sal. ¿Cuál es el propósito o dónde cumple su propósito la sal? ¿Dentro del salero? ¿Será que la sal fue hecha para vivir dentro del salero y que el salero se vea bonito? No. La sal cumple su propósito cuando entra en contacto con aquello que necesita ser transformado. Amén. Y pensemos también en la luz. ¿Dónde se aprecia más? ¿En una habitación completamente iluminada? ¿Es en la habitación en la mañana cuando abres las ventanas por completo y entonces ahí es donde necesitas prender el foco? ¿Verdad que no? La luz sirve cuando se encuentra o cuando revela lo que hay en un lugar que está oscuro. Eso cambia completamente la perspectiva, porque durante mucho tiempo la iglesia ha entendido la diferencia casi exclusivamente como una manera de alejarnos del mundo. Y es cierto que no debemos participar del pecado, pero Jesús nunca nos llamó a alejarnos de las personas. Al contrario, nos envió hacia ellas. Una diferencia que solamente construye muros termina aislándonos completamente. Pero una diferencia llena de amor, llena de verdad, llena de la gracia de Cristo, abre puertas para que otros quieran conocer a Jesús. ¿Alguien quiere que otros conozcan a Jesús aquí? Gracias a Dios. No se trata de parecernos al mundo. Se trata de parecernos tanto a Cristo que el mundo quiera conocer a Cristo que vive en nosotros. Por eso Jesús no dijo que vean sus reglas. Jesús tampoco dijo que vean sus costumbres. Jesús no dijo que vean sus principios principales. Jesús dijo que todos vean sus buenas obras y que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Observe el orden. Las personas primero ven y luego glorifican a nuestro Padre antes de escuchar nuestro mensaje. Muchas veces tienen que observar primero nuestra vida. Antes de oír nuestros sermones, ellos tienen que ver nuestro trato.
nuestra paciencia, nuestra honestidad, nuestra forma de amar, nuestra forma de trabajar, esa forma que mostramos al responder cuando alguien nos hiere. Y esa vida se convierte en el primer sermón que mucha gente va a escuchar. Y aquí es donde tenemos que hacernos una pregunta incómoda. Sí, porque esta serie va a traer varias de esas. La diferencia que el mundo percibe en ti y en mí, ¿despierta curiosidad por Cristo o solamente confirma sus prejuicios con respecto a nosotros? Paz de Cristo, hermano. Porque Jesús logró algo extraordinario. Los pecadores no huían de Él, corrían hacia Él. Apenas lo veían llegar y las multitudes se aglomeraban a su alrededor. Y eso no ocurrió porque Jesús rebajara la verdad. Ocurrió porque la verdad que salía de su boca siempre estuvo acompañada por obras de gracia, de compasión y de amor. Yo creo que la iglesia del siglo XXI necesita recuperar ese equilibrio. Ser profundamente santa, pero también profundamente cercana. Ser firme con la verdad que predica, pero también abundante en la misericordia que demuestra. Porque esa fue la diferencia que realmente cambió al mundo. Hermanos, cuando Jesús comenzó su ministerio, encontró un pueblo profundamente religioso. Israel tenía siglos esperando al Mesías. Conocían las escrituras, asistían todos los días al templo, guardaban las fiestas solemnes, ayunaban, diezmaban, etcétera, etcétera. A simple vista parecían una nación muy cercana a Dios. Pero Jesús comenzó a señalar algo que nadie estaba viendo, que nadie se había dado cuenta. Habían aprendido a parecer santos sin permitir que Dios transformara profundamente sus corazones. Si vas conmigo ahí a Mateo 15, del 8 al 9, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. En vano me rinden culto, porque enseñan doctrinas que no son sino mandamientos de hombres. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Note que Jesús no está criticando la adoración, no está criticando la obediencia tampoco, ni el deseo de agradar a Dios. Lo que denuncia es que habían sustituido la obra del Espíritu por las tradiciones humanas. Habían confundido los medios con el fin. La religión se había convertido en un fin en sí misma. Y cuando eso sucede, el resultado siempre es el mismo. Nos volvemos expertos en evaluar las apariencias de los demás. Paz de Cristo. Nos volvemos expertos en evaluar las conductas de los otros, pero dejamos de mirar el corazón. Porque Jesús les dijo en otra ocasión, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Imagínense esta escena: un vaso impecable, limpiecito por fuera, brillante, perfecto, pero por dentro sucio, contaminado, inservible, porque nadie va a querer tomar agua en un vaso sucio. Amén. Aunque por fuera esté limpiecito, pero si por dentro está sucio, nadie va a querer usarlo. Jesús dice que así puede llegar a ser una persona profundamente religiosa. Y creo que aquí debemos detenernos por un momento, porque sería muy fácil pensar, eso le pasó a los fariseos, esa palabra era para ellos. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿podría pasarnos a nosotros también? ¿Podrá estarnos pasando a nosotros? Y yo creo que sí, definitivamente puede pasarnos. Cada generación de creyentes se enfrenta exactamente el mismo peligro. El peligro de conformarse
con una fe externa, llena de actos, llena de ritos, llena de apariencias, asistiendo cada domingo al culto, conocer perfectamente la doctrina de la iglesia, con cantar los himnos que cantamos y aún así permitir que el orgullo, la falta de perdón, la indiferencia, el egoísmo gobiernen sus corazones. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a cambiar y a demandar. Porque el evangelio nunca fue un proyecto de maquillaje espiritual, sino el milagro de una transformación profunda de nuestro ser. Ahora, quiero invitarte a que pensemos en algo. Cuando los evangelios describen a Jesús, ocurre algo sorprendente. Las personas más religiosas siempre eran las que se oponían a él. Pero los pecadores siempre querían estar cerca de Jesús. ¿Te das cuenta? Lucas capítulo 15 comienza diciendo algo extraordinario. Todos los cobradores de impuestos, dice, y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían: este recibe a los pecadores y hasta come con ellos. Me produce mucha impresión este pasaje, porque un pecador querría acercarse a un hombre completamente santo como Jesús. Porque una mujer sorprendida en adulterio se quedó delante de él. ¿Por qué Zaqueo quiso invitarlo a su casa? ¿Por qué un hombre como Mateo dejó su mesa de impuestos para seguirlo a él? ¿Por qué los niños corrían para estar con Jesús? La respuesta no era que Jesús se hubiera hecho menos santo. La respuesta es exactamente lo contrario. Jesús era tan santo que el amor de Dios podía verse claramente en él. Su santidad no producía orgullo o una especie de nivel distinto. Producía compasión, sentía amor por las personas. Su santidad no levantaba barreras innecesarias, abría caminos. Él dijo: nadie viene al Padre sino es a través de mí. Eso significa que la verdadera santidad, mis hermanos, nunca alejará a las personas de Cristo. Al contrario, las acerca cada vez más. Porque la santidad auténtica siempre va a reflejar el corazón de Dios. Y aquí vamos a encontrar una enseñanza muy, muy importante. La diferencia que Dios quiere producir en ti y en mí no es una diferencia que haga imposible acercarse a la iglesia. Es una diferencia que va a ser imposible ignorar a Cristo. A veces las diferencias que nosotros hacemos hacen que la gente no pueda llegar ni siquiera donde nosotros estamos. Y le llamamos a eso santidad. Y hasta nos sentimos orgullosos cuando la gente batalla, cuando la gente lucha por acercarse, porque nosotros se la ponemos bien difícil. Creemos que eso es santidad, que la santidad es excluyente. No, es que esto no es para todos. No, es que esto solamente es para aquellos que realmente están arrepentidos. La Biblia nunca enseñó eso. La Biblia nos enseña que la verdadera santidad es algo que hace que la gente anhele cada vez más acercarse a Dios. Hay otro pasaje que me parece fundamental para entender en esta serie que vamos a estar trabajando. Y es la oración de Jesús antes de ser crucificado. En esa última oración que Jesús hace por sus discípulos, ahí en San Juan 17, del 15 al 16, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjese qué equilibrio tan hermoso. Jesús no dice: Señor, llévatelos ya al cielo, ¿verdad? Ya desaparécelos de este mundo tan malo. Dice: déjalos aquí. ¿Por qué? Porque el mundo necesita a los discípulos, necesita la luz, necesita la sal, necesita testigos del evangelio. Jesús sabía que sus seguidores vivirían rodeados de corrupción, de injusticias, de violencia, de idolatría y un sinfín de otras cosas. Y sin embargo, nunca pidió que viviéramos aislados.
pidió que fuéramos guardados del mal. Y eso significa que el propósito de Dios nunca ha sido construir una iglesia que se esconde del mundo, sino una iglesia presente en el mundo, pero sin parecerse al pecado del mundo. No nos llamó al aislamiento, mis hermanos, nos llamó a ser de influencia. Y eso cambia completamente nuestra misión. Nuestra meta no es sobrevivir hasta que Cristo vuelva. No, nuestra meta es representar fielmente a Cristo mientras Él regresa. Entonces, surge otra pregunta. Si no son las apariencias, si no es la tradición, si no es el aislamiento, ¿qué quería Jesús que distinguiera a sus discípulos? Él mismo lo dijo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse unos a otros. En esto conocerán que todos ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Detengámonos un momento aquí. Jesús pudo haber dicho: en esto conocerán que todos ustedes son mis discípulos, porque tienen mucha y muy buena doctrina. O pudo haber dicho: porque oran muchas horas al día, o porque construyen grandes templos. Pero no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo: en esto los conocerán, porque se aman los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque el amor verdadero no puede fingirse por mucho tiempo. Todo lo demás es temporal. La misma carta lo dice. Todas las cosas van a pasar. La profecía se va a acabar, pero el amor perdurará para siempre. Y el amor se demuestra. Amén. El perdón, el servicio, la paciencia, la generosidad con la que damos, la manera en que hablamos, no tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, en la disposición para cargar los unos las cargas de los otros. Y esa sería precisamente la forma en que podemos mostrar el verdadero amor. No voy a ahondar mucho en eso, porque ese es el tema de la próxima semana, así que no se lo pierda. Porque ese amor no se queda en un sentimiento, se convierte en hábitos. ¿En qué se convierte? Hábitos. Y esa palabra es importantísima, hermano, para esta serie. No lo olvide. Hábitos. Es una forma de vivir juntos. Es una cultura diferente. Es una comunión que hace visible el reino de Dios en nosotros. Y eso fue exactamente lo que ocurrió ahí en el capítulo número 2 de los Hechos. La iglesia primitiva no conquistó Jerusalén porque tuviera excelentes estrategias de comunicación. Conquistó corazones porque las personas vivían en una verdadera comunidad, donde el amor había dejado de ser un discurso para convertirse en un estilo de vida. Paz de Cristo, hermanos. Hay una historia en el Antiguo Testamento que siempre me ha parecido fascinante y que últimamente, los últimos meses, hemos ido ahí en algunas ocasiones para trabajar con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Y esta historia no ocurrió en Jerusalén, no ocurrió en el templo, no ocurrió rodeada de personas creyentes, ocurrió en Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo en su tiempo. Una ciudad que estaba llena de idolatría, de inmoralidad, de orgullo, de violencia. Una cultura completamente opuesta a los valores del reino de Dios. Y precisamente allí Dios coloca a un muchacho llamado Daniel. Imagínense esta escena. Fue llevado cautivo cientos, miles de kilómetros tal vez de distancia. Le cambiaron el idioma, le enseñaron una nueva cultura, le cambiaron hasta el nombre. Intentaron borrar cualquier rastro de su identidad. Y sin embargo, hay un versículo que resume todo en su vida. Daniel 1:8 dice: Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y con el vino del rey. Y yo quisiera que subrayara esa frase: se propuso en su corazón. No comenzó con una regla. No comenzó con una prohibición del pastor. Paz de Cristo. No comenzó con una apariencia externa. Comenzó en una decisión del corazón.
Daniel decidió antes de enfrentar la tentación quién gobernaría su vida. Y esa es una gran diferencia entre la cultura del mundo y la cultura del reino. ¿Quién gobierna nuestro corazón? Porque el mundo te va a decir: haz lo que sientas, haz aquello que te haga feliz, sigue a tu corazón. Paz de Cristo. Pero la Biblia dice muy clarito: entrega tu corazón al Señor. Porque el corazón siempre termina gobernando nuestra vida. Proverbios 4:23 lo dice claramente: sobre toda cosa cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. La diferencia verdadera, mis hermanos, la que Dios quiere ver en nosotros, comienza cuando Cristo ocupa el centro de nuestro corazón. Porque cuando Cristo gobierna nuestros corazones, las decisiones que tomamos todos los días cambian. Las palabras que decimos cambian. Las prioridades que seguimos en nuestra vida cambian. Las relaciones, el carácter, todo cambia. No porque alguien nos haya obligado, sino porque ahora pertenecemos a un reino diferente. Hay algo que muchas veces pasamos por alto. Daniel nunca salió de Babilonia. Vivió toda su vida allí. Él no regresó a Jerusalén. Trabajó para gobiernos paganos. Aprendió el idioma de Babilonia. Conocía la administración del imperio. Él era parte del sistema, pero el sistema jamás fue parte de él. Qué gran diferencia, ¿verdad? Qué gran contraste. Muchas veces pensamos que la solución es alejarnos de todos los ambientes difíciles, pero Jesús nunca nos enseñó eso. Daniel no transformó Babilonia desde una cueva allá en el monte, ¿verdad? Lo transformó desde el mismo palacio del imperio. José no transformó Egipto desde el desierto. Lo hizo desde la casa de Faraón, desde el gobierno. Esther no transformó a Persia escondiéndose por allá en un lugar. Lo hizo dentro del palacio del rey. Nehemías no transformó a Jerusalén, criticando desde lejos, diciendo, ¿verdad? Pobrecitos los allá, los que viven en Jerusalén, tienen todo hecho un cochinero. No, utilizó el lugar donde él estaba como copero del rey para bendecir a los suyos. Jesús tampoco transformó el mundo permaneciendo dentro de una sinagoga o quedándose allá arriba en su trono. Filipenses 2 dice: se despojó de todo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros. Caminó por nuestras calles, entró en nuestras casas, comió con nuestra gente, lloró con los que estaban tristes, sirvió a los que estaban necesitados. Y eso significa que la iglesia no fue llamada a construir fortalezas para esconderse del mundo. Fue llamada a construir puentes para que el mundo pueda llegar a Cristo. Años después de Daniel encontramos otra escena. Daniel ya era un hombre mayor. Había servido a varios reyes, pero sus enemigos querían destruirlo, querían acabar con él y comenzaron a investigarle la vida. Dijeron: en algo lo vamos a encontrar mal, algo, alguna corrupción, algún fraude, alguna mentira. Es increíble, ¿verdad? Hoy cómo la estrategia política, ¿verdad?, generalizada constituye en sacarle los trapitos al sol al contrincante. Y el problema es que el trabajo se lo hacen bastante fácil, ¿verdad?, entre ellos. Es muy sencillo escarbarle poquito la vida y poder encontrarle cositas por allí: fraudes, corrupción, negocios deshonestos. Y estos hombres, estos sátrapas del reino, creyeron que esa estrategia les iba a funcionar con Daniel. Tantito que le rasquemos a Daniel y en algo lo vamos a encontrar y lo vamos a desacreditar. Pero si vamos ahí al capítulo 6 del libro de Daniel, el versículo 4, la Biblia dice algo extraordinario. Dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban algún motivo para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino,
pero no podían hallar ningún motivo de acusación ni falta alguna, porque Él era fiel. No hallaban en Él ningún error ni corrupción. Paz de Cristo, hermano. Qué testimonio, ¿verdad? No dice que Daniel predicaba todos los días en la plaza, no dice que organizaba grandes reuniones, dice que era imposible encontrar corrupción en su vida. Su integridad hablaba más fuerte, su excelencia era su mayor mensaje, su fidelidad era su testimonio más poderoso. Antes de abrir la boca para hablar de Dios, su vida ya estaba reflejando a Dios. Quiero detenerme aquí, porque creo que eso es una de las necesidades más grandes de la iglesia de nuestro tiempo. La sociedad ya se sabe nuestros discursos, hermano. Las personas ya han escuchado nuestro mensaje. Y no estoy diciendo que dejes de hablar, estoy diciendo que necesitamos mostrar antes de abrir la boca para decir algo. Ya vieron muchas campañas, han escuchado tantas promesas, pero siguen esperando encontrarse con personas cuya vida respalde lo que ellos dicen que creen. El mundo necesita volver a encontrarse con hombres y con mujeres, así como Daniel, irreprochables en todos sus caminos, porque son buenos trabajadores. Paz de Cristo. Porque pagan lo que deben. Paz de Cristo. Porque cumplen sus promesas, porque a todos los tratan con respeto, porque cuando prosperan son humildes, porque permanecen fieles cuando vienen las pruebas y las luchas, no solo cuando todo les va bien. Eso sí llama la atención, eso sí despierta curiosidad y preguntas en la gente, eso sí que glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces entendemos que la diferencia cristiana nunca ha sido simplemente hacer cosas distintas, consiste en ser personas distintas. Cuando comenzamos el sueño que hoy es Comunidad del Reino, hace bastantes años atrás ya, hubo una palabra que Dios puso en mi corazón y que yo la compartía con los hermanos que comenzaron esta misión. Y les decía a mis hermanos: creo que Dios está buscando en nosotros algo muy especial. No se trata de tener las estrategias correctas. Se trata de ser las personas correctas. Eso hace toda la diferencia. Pablo lo dice de una manera muy clara: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. No es solamente un éxtasis emocional, brincar, saltar, llorar y hablar en lenguas. No, el verdadero propósito del Espíritu Santo en nosotros no es que asistamos a la iglesia, no es que aprendamos doctrina, no es solamente que conozcamos de la Biblia. Todo eso es importante, todo eso lo tenemos que hacer, pero el objetivo final es mucho más profundo, mis hermanos. El objetivo del Espíritu Santo en nosotros es que cuando las personas nos vean, puedan ver al menos algo de Jesús en nosotros. Que en nuestra humildad lo vean a Él. Que en nuestra manera de servir lo vean a Él. Que en nuestra forma de amar lo vean a Él. Que en nuestra integridad lo vean a Él. Porque al final esa es la diferencia que va a transformar el mundo. No una iglesia que solo habla de Cristo, sino una iglesia en la que Cristo puede ser visto por el mundo entero. Y termino con esta pregunta: ¿qué está viendo el mundo cuando nos mira a nosotros? Termino regresando a la palabra de Jesús en el pasaje del principio. De la misma manera hagan ustedes, que su luz alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hay algo que siempre ha llamado mi atención de este versículo:
Jesús no dijo que escuchen buenos sermones, aunque los sermones son importantes. No dijo que admiren sus edificios, sus lugares de reunión, aunque damos gracias por tener un lugar donde nos reunimos, amén. Jesús tampoco dijo que conozcan sus doctrinas, aunque la sana doctrina es indispensable. Jesús dijo algo mucho más desafiante: que vean sus buenas obras. Porque antes de escuchar el evangelio, la mayoría de las personas primero va a observar quiénes somos los que predicamos. Antes de leer una Biblia, van a leer tu vida, mi vida. Antes de entrar a un lugar como estos, van a entrar en tu casa y en la mía. Antes de escuchar una predicación, van a ver cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus padres. Van a ver cómo respondemos cuando alguien nos falta el respeto. Amén. Cómo hablamos del compañero de trabajo cuando no está presente. Cómo tratamos al mesero que nos atiende en el restaurante. Cómo tratamos, cómo reaccionamos cuando cometemos un error, cuando administramos el dinero, cuando hacemos una promesa. Cómo manejamos nuestras diferencias unos con otros. Y entonces van a comprender si Cristo realmente vive en nosotros, porque nuestra vida va a ser el primer evangelio que muchos van a leer. La iglesia más influyente no es la más grande, no es la que tiene los mejores programas, no es la que hace más ruido, sino es la iglesia que es capaz de reflejar a Cristo en su vida cotidiana. Esa es la verdadera diferencia. No es una indumentaria, no es un rito, no es una ceremonia, no son las palabras, es nuestra vida, es nuestra propia transformación interna la que reflejará esa diferencia que será atrayente para el mundo que nos rodea. ¿Alguien quiere ser diferente en este lugar? Amén. Que no necesitemos un uniforme, una fachada. Que no necesitemos levantar murallas, sino que construyamos puentes para que el mundo pueda ver el evangelio atractivo, el evangelio de la cruz, el de Cristo, el de la gracia, el de la verdad. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que le digamos juntos al Señor hoy: Señor, queremos ser diferentes. Queremos ser diferentes, pero no diferentes como nos han hecho creer. Diferentes externamente, diferentes enfocados en las cosas que vemos, en las apariencias que presentamos. No, diferentes de verdad. Esas diferencias que no se pueden imitar, esas diferencias que no se pueden imponer, porque son la obra del Espíritu en nosotros, que no las puedo producir yo, que no es mi esfuerzo personal, es la gracia de Cristo transformando nuestra vida para que cada día nos parezcamos más a Él. No una diferencia que nos separa del mundo, que nos aísla, que nos pone en un nicho de santidad donde nadie puede acercarse, sino junto al camino por donde la gente pasa y voltee y nos vea y reconozcan a Cristo en nosotros y quieran conocerlo. Que nuestra santidad produzca más curiosidad que prejuicios, produzca más atractivo que repudio. Sí, porque ciertamente la verdad del evangelio, mis hermanos, es violenta para el mundo actual. Siempre lo ha sido, pero especialmente hoy que se rige, que el mundo se rige bajo filosofías, bajo ideologías que nada tienen que ver con los principios del reino de Dios. Pero cuando vean la transformación de nuestra vida, no podrán dejar de pensar que algo hay. No podrán dejar de pensar que algo hay que merece la pena ser conocido. Que así alumbre nuestra luz
delante de los hombres y que vean nuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hablemos un momento con el Señor. Vamos empezando esta serie, pero es un buen momento para decirle: Señor,